Toda la vida tiene música, si no, preguntale a la orquesta del Titanic. Criminal Mambo. Recorrido que hacemos en Criminal Mambo, conociendo escrituras, voces de escritores, escritoras, poetas argentinos. En este caso nos toca charlar con una de las voces que últimamente nos han conmovido más, y es la del señor Misael Castillo, un gran poeta. Vamos a charlar con él justamente sobre su último libro, No hagan ruido en la orilla. Misael, bienvenido a Criminal Mambo. Hola Marcelo, ¿cómo estás? Muy contento, muchas gracias por este espacio para poder difundir este nuevo libro que estamos sacando junto a Tiempo de Parque Ediciones y que presentamos en el Tano Cabrón. Lo primero que uno nota, o por lo menos yo, desde mi humilde opinión, cuando leo tu poesía, es un trabajo sereno de las palabras. Quiero decir, no son palabras que se van apurando unas a otras, sino que mantienen un ritmo, una delicadeza, que a veces en la poesía más porteña no está ese ritmo, esa delicadeza, ese espacio para las palabras. Lo notás vos siendo un hombre de Santa Fe, siendo un hombre cercano al río, y después justamente nos vamos a referir al río, a este ruido en la orilla. Yo creo que tiene que ver eso que vos notás y que yo también lo noto y que es una búsqueda, de hecho, con las aguas de las que abrevo, me dijo una vez Carol Esta, y siento que ahí hay un punto, en primera instancia el hecho de ser de un pueblo donde todo se hace a otro ritmo, donde para ir a trabajar haces 3 cuadras, para ir al súper haces 3 cuadras, entonces no vas con el apuro que por ahí vas acá en Capital Federal. Y ahora que estoy viviendo acá lo vivo en carne propia. Y después tiene que ver con la tradición literaria que a mí me interesa y me gusta, dentro de la cual siempre destaco algunos poetas como Hugo Gola, como Juan L. Ortiz, como María Lanese, viniendo más acá en el tiempo. Entonces creo que es un poco lógico también que mi poesía tenga ese ritmo. Y después el tema del trabajo con las palabras. Hay que tener presente también que este es el 7º libro que publico y que por supuesto que fui corrigiendo cosas que me pasaron con otros libros, y en ese sentido también quiero destacar el acompañamiento de la poeta Pilar Sanjurjo, que ha leído y me ha sabido guiar también para que este libro tenga esa fuerza y ese sentido y esa templanza. Trabajo se nota en este libro. He leído otras poesías tuyas y también me ha parecido de un altísimo nivel, y aquí en este libro puntualmente me parece que lográs también un trabajo de armonía muy especial, un trabajo que tiene que ver con todo lo que nos venías comentando recién. Me interesaría saber si podés comentarnos cómo fue la previa, cómo llegaste a la selección de estos poemas. No hay previa de estos poemas porque estos poemas ya nacen como una serie. Yo no escribo poemas sueltos en general, y cuando los escribo en general no son buenos, y tampoco escribo solamente series buenas o que me dejan conforme, sino que también escribo un montón de series que dejo de lado. Y en ese sentido, estos poemas aparecieron por lo menos 30 poemas así medio de corrido. Y después, por supuesto, vino el trabajo de corrección, primero en solitario. Este libro fue escrito en el 2022, entonces ha pasado un tiempo. He podido mirar con distancia los poemas y creo bastante en este concepto de perdón, de la errancia como un estado de total disponibilidad que hace que la mirada sea en estado puro. Entonces estos poemas aparecen primero como una intención de escribir poesía sin yo, y me encontré con que se me dificultó muchísimo porque la experiencia vital es fundamental en la escritura de poesía, y sin embargo intento no abusar de eso. Entonces creo que por ahí un poco viene la antesala de conseguir esta escritura. Y por supuesto, los 6 libros publicados anteriormente, con que uno siempre se queda con algo de inconformidad, con algo de hubiera cambiado esto, e intenta corregirlo en el próximo. Siento que eso es muy importante también, tener conciencia de que uno no es genial y que es simplemente una persona que está escribiendo unos simples versos que tal vez lean algunas otras. Esa idea de mirar el trabajo anterior con cierta disconformidad sin que ello implique una negación cortante. Y además me parece que en este libro puntualmente no hay una mirada nostálgica, sino es una mirada contemplativa, entiendo yo. Casi un poco el juego borgiano del observador que observa al observador.
Por momentos me dio esa sensación, quizá me podés corregir y decir, estás totalmente equivocado. No, yo creo que estás absolutamente acertado, porque de hecho, fíjate que hace un ratito te hablé de la errancia de Raymond Depardón, y una de las cosas que tiene es el mirar desde lejos, porque el errante es un anticolonizador. Entonces, desde ese punto de vista, claramente el poemario empezó y nació siendo simplemente una mirada del mundo. Por eso, el primer poema de la segunda parte dice, acepto la vista como viene, que es un verso que parece súper sencillo y súper simple, pero que para mí en esa actitud de escritura y en ese estado de contemplación era fundamental poder pensar o poder mirar, mejor dicho, era como despojarse un poco de las cosas para mirar simplemente y a partir de ahí también la aparición de los distintos personajes, que son estos niños que andan corriendo en la orilla, ¿no? Así que yo creo que es muy acertada esa mirada que traes y siento que me ayuda a ordenarme incluso porque por ahí he dicho que este libro tiene algo de nostálgico, pero realmente creo que tiene más esto que traes vos, que es la contemplación. Mi humilde opinión es que todo aquello que en escritura parezca simple o sencillo es lo más difícil de hacer, sin duda. Y también me quedo sin ganas de polemizar, pero sí para escucharte a vos en la opinión. Creo que Argentina es un lugar de grandes poetas, de enormes poetas, y vos comentabas por ahí la necesidad de la experiencia, de vivir, ¿no? Y a veces también uno se cruza con pseudo poetas, gente que por haber sembrado algún abandono, cosechado algún desencanto amoroso, ¿no? Se cree en la posibilidad de tener que, o en la casi obligación de tener que escribir un poema. Y lo hace de una forma, a veces, estos pseudopoetas, bastante espantosa. No quiero dar nombres ni nada, ni me quiero meter en ese tema, pero sí me interesa saber si además, y concluyo que sí, de la experiencia es importante el armado del poeta, desde la lectura, desde la técnica, desde lo que vos consideres que es necesario para un buen poeta. Yo, en ese sentido, dando una opinión humilde, vamos a ponerle después de opinión, lo que creo es que el proceso social en el que estamos va modificando el proceso cultural y en ese sentido todo está atravesado por la inmediatez y por una inmediatez que tiene que ver con este tecnocapitalismo donde el algoritmo es el dios y el algoritmo lo que requiere es formato, entonces la poesía como género se va trastocando. Y como nadie puede definir qué es poesía, de repente pareciera que todo es poesía. Sin embargo, yo creo que cuando la poesía no deja lugar para el pensamiento o para la observación, lo que hay efectivamente son pseudo poesías, esto que estás mencionando muy bien vos. Y en ese sentido, para mí, la experiencia, es decir, la anécdota, no necesariamente conduce a la poesía, sino que lo que conduce a la poesía es una actitud poética que se adquiere viviendo en la misma medida que leyendo. Y para mí, en ese caso, lo que siento, sobre todo en las grandes urbes como puede ser Capital Federal, es que se conoce muy poco en general y se conoce también mucho de los poetas urbanos y pareciera que el mundo se termina ahí y hay todo un mundo poético que dejamos de lado. Y cuando dejamos de lado todo ese mundo poético, lo que dejamos de lado también es un montón de posibilidades de la poesía. Están escuchando ustedes la voz de Misael Castillo. Él es autor de este libro de poemas que estamos recomendando en la noche de hoy en Criminal Mambo. No hagan ruido en la orilla, de Tiempo de Parque Ediciones. Misael, aprovechamos y contanos cómo hacemos para conseguir tu libro. El libro se puede conseguir a través de la editorial. En el perfil de la editorial hay un link, se aprieta ahí y dirige directamente a la tienda. Y si no, también pueden escribirme directamente a mí, que el precio es el mismo. Misael, tenemos dos preguntas finales para terminar esta charla. La primera de ellas es fácil. Queremos saber tu puteada favorita, esa que decís cuando te agarras los dedos con la puerta. Mi puteada favorita es la concha de Dios. La digo siempre. No sé si no es tan normal, pero a veces la gente se sorprende cuando la digo. Está muy bien, casi como un siseo en el aire, sin tantas R's ni tantas P para morder o golpear.
La última de las preguntas, Misael, llega el momento desafortunado. Y en Criminal Mambo queremos saber qué te gustaría que te diga el diablo cuando le golpees la puerta para ingresar al infierno, lugar donde vamos a ir todos de alguna u otra manera. Mientras vos lo pensás, le decimos a la gente que estuvimos hablando con Misael Castillo sobre su libro de poemas No hagan ruido en la orilla, publicado por Tiempo de Parque Ediciones. Lo recomendamos este libro a aquellos que les guste la poesía. Van a llevarse un hermoso y terrible libro de poemas. Misael, te escuchamos. No tengo muy en claro qué quiero que me diga, pero como me voy a morir de noche, solo espero que me diga esa noche, buenas noches, te estaba esperando, bienvenido, en ese orden. Muchas gracias, Marcelo, muchas gracias por todo. Gracias a vos, Misael, un gran abrazo. Gracias por el tiempo y la paciencia. Nosotros seguimos acá en Criminal Mambo. Sing a song called Boys Swing Now. Somos radio. Somos AM 530. Somos Criminal Mambo.